Para los amantes de las vueltas por etapas, la carrera quizás más importante. Para los que no soportan los 21 días de competición, con un ojo puesto, pero sin el interés que podía despertar las clásicas de primavera. Para los que nacieron en los años 70-80, siempre ha sido un referente. Nacimos ciclísticamente con él, con el Tour de Francia. Es lo que se podría ver por televisión. Es la que tenía mayor cobertura en los periódicos en papel. Si en aquella época ya sabéis que no existía internet y te tenías que buscar la vida para poder estar un poco al día de lo que sucedía en la carrera. Hoy en día, por suerte, para los que nos gusta el ciclismo, diría que nos sobra información, aunque siempre pedimos más. Es una droga que nos hace estar horas delante del televisor o esperando en una coneta a que pase un pelotón a toda velocidad o de uno en uno por uno de los largos puertos que tiene la orografía francesa. El Tour de Francia 2026 está a las puertas. Como sabéis, inicia el sábado 4 de julio en Barcelona y finaliza el domingo 26 de julio en París. Y esta será la primera de las dos previas que tengo pensado compartir con vosotros. Utilizaré el mismo sistema que la semana pasada. Hoy solo os hablaré del recorrido y en la próxima entrega os haré el repaso de todos los equipos. Así que no me quiero alargar más, no quiero hacer más preámbulos y nos vamos a desgranar el recorrido de este Tour de Francia 2026. El recorrido tendrá una distancia total aproximada de 3.333 kilómetros, con un desnivel positivo acumulado de 54.450 metros, lo que lo convierte, como no, en una carrera exigente y una de las más exigentes de su última historia. Y empezaríamos con la etapa número 1, Barcelona-Barcelona, 19,6 kilómetros. Ya sabéis que es una crono por equipos. Y también, no sé si sabéis, que es la tercera vez que el Tour de Francia se iniciará en España. Hay que recordar San Sebastián 1992 y Bilbao 2023. Ya sabéis que esta crono por equipos tiene un formato especial porque el tiempo lo marca cada corredor, aunque el primero marca el tiempo del equipo. Por tanto, se podría decir que al final se tienen como registros individuales. Y nada, aparte de ver todas las preciosidades que tiene la ciudad de Barcelona, que para eso han pagado, para que se vean. Acordaros que el recorrido tiene en su parte final la subida a Montjuïc, 1,1 kilómetros al 5,1%, que está a 3,6 kilómetros de la meta, y después de una pequeña bajada la subida al Estadio Olímpico, que son 800 metros al 7%, y allí finaliza la crono. Como un dato histórico, es la primera vez desde 1971 que el Tour comienza con una crono por equipos. Aquella tuvo 11 kilómetros y, como no, la ganó Molteni de Eddy Merckx. Al día siguiente se disputarían 3 sectores. La verdad es que era una burrada lo que se hacía antaño. Etapa 2, Tarragona-Barcelona, 168,5 kilómetros. Etapa ondulada que marca el punto más meridional que ha visitado el Tour de Francia en su historia. Tras una primera mitad llana de unos 90 kilómetros por la costa, el pelotón se adentra en un terreno exigente, con varias cotas puntuables y algunas no puntuables. La llegada a Barcelona es de sobra conocida, pues será en el circuito que se utiliza en la última etapa de la Volta Ciclista a Cataluña, donde darán 3 vueltas, con la subida que antes hemos mencionado al Castillo, de 1,6 kilómetros al 8,8%, con rampas máximas del 13 durante 600 metros, y luego la del Estadio Olímpico, 700 metros al 7,9%. A diferencia de la Volta, esta etapa del Tour acabará a las puertas del Estadio Olímpico con esa rampa final. Aquí llegó, y yo estuve presente, recuerdo ese final, en 2009, el Tour de Francia, como decía, de 2009, con victoria de Thor Hushovd, que le ganó a Óscar Freire. La verdad es que fue un sprint muy, muy disputado. Es cierto que no se dieron en aquella ocasión las vueltas al circuito y que eso quizás no desgastó tanto a los sprinters. Por tanto, se podría decir que es un día para punchers. Etapa 3, Granollers-Les Angles, 195,9 kilómetros. Primer contacto con la montaña, 3.950 metros de desnivel. Cruzando la frontera ya, dejando España y hacia Francia. Se encontrarán al inicio de la etapa la subida a San Feliu de Codinas, 7,6 kilómetros al 4,5%. Yo creo que es ideal para formar la escapada del día y, ojo, que no tenga éxito.
Luego tenemos la Collada de Tosas, 9,3 kilómetros al 6,5%. El Col del Calvario, 14,9 kilómetros al 4,1%. Este ya se encuentra a 24 kilómetros de meta. Y finalmente la subida final, Les Sangles, 1,7 kilómetros al 6,7%. Creo que será un día en que pueden llegar unos 40 corredores a meta y disputarse la etapa. Diría que otro día de punchers con un poquito más de aguante, con un poquito más de recorrido. Etapa 4. Carcassona-Foix, 181,9 kilómetros. Etapa escarpada por el país cátaro, ideal para fugas de corredores que sepan sufrir. Es la típica etapa que sería de transición en la segunda etapa del Tour de Francia, donde una escapada suele tener éxito. O en los años 90 se liarían emboscadas a los corredores de la general. Creo que más será lo primero, que tendrá una escapada éxito. A falta de 90 kilómetros llegará lo interesante para seccionar la escapada, el Col de Cudons, 10,5 kilómetros al 5,5%, seguido del Col de Montsegur, 6,9 kilómetros al 6,6% a 34 kilómetros de meta. En 2022, con un recorrido similar, llegó una escapada numerosa donde Uwe Hall se llevó la victoria. Y hay que recordar que en 2012 hubo victoria española, aquí en esta meta, Luis León Sánchez. Etapa 5, Lannemezan-Po, 158,3 kilómetros. Primera oportunidad clara para los corredores rápidos. Un recorrido con algunas pequeñas cotas, algunas no puntuables, pero que no debería impedir ver el primer sprint del Tour de Francia 2026. En 2024 ganó aquí Jasper Philipsen. Etapa 6, Po-Garbine-Cendré, 186,2 kilómetros. Nos volvemos a meter en los Pirineos, con un par de conocidos colosos, sobre todo uno, con más de 4.100 metros de desnivel acumulado. Debería ser el primer día donde veamos las cartas de los corredores de la general. Por el camino, a 80 kilómetros para el final, el Col d'Aspet, 12 kilómetros al 6,5%. Bajada a Saint-Marie de Campagne para afrontar, como no, el Col del Tourmalet, 17,1 kilómetros al 7,3%, que se corona a unos 40 kilómetros de la meta. Aquí los corredores podrán aspirar al souvenir Jazz Godet, que otorga 5.000 euros al primero que pase. Bajada a Luz-Saint-Sever para afrontar la subida final, Gabriel Guédin, 18,7 kilómetros al 3,7%. Llegada en alto inédita en un paraje declarado Patrimonio de la Humanidad para la UNESCO. Yo creo que será complicado dejarle rueda en esta subida, pero espero que el desgaste de la etapa, esa subida sobre todo al Tourmalet, haga su trabajo. Etapa 7, Hagenmau-Bordeaux, 175,1 kilómetros. Jornada llana para velocistas cruzando los bosques de las landas. Cuidado porque el viento en las zonas abiertas de las landas podrían provocar abanicos si los equipos de los líderes deciden tensar la carrera. Segunda oportunidad para los hombres rápidos. El Tour ha llegado 133 veces a Burdeos, la última en 2023, donde ganó Jasper Philipsen. Etapa 8, Périgueux-Bergerac, 180,4 kilómetros. Nueva oportunidad para el sprint masivo en una ciudad que nos recuerda a Cyrano de Bergerac, pero también a Miguel Indurain por su victoria en 1994 en una crono donde le metió 2 minutos a Tony Rominger. La última vez que se llegó aquí, 2017, la victoria fue para Michael Kittel. Y etapa 9, Malemort-Ussel, 185,5 kilómetros. Última etapa antes del primer día de descanso. Es un canto a la escapada por su perfil rompepiernas, acumulando 3.500 metros desde el nivel positivo. Casi ni un metro llano, tiene varias cotas puntuables, pero casi diría que tiene más de no puntuables. Todas y cada una de ellas desgastarán a los escapados y es poco probable que se pueda llegar al sprint. Uno de los puntos clave, Sur-A-Main, 3,8 kilómetros al 7,7% a 80 kilómetros de la meta. Yo creo que ahí se quedará bastante gente. Luego está la Côte de la Croix de Pey, 4,8 kilómetros al 5,8% a 56 kilómetros de la meta. Y finalmente la Côte de Gardes, 2,2 kilómetros al 4,8%, una cota por ciento no puntuable a 14 kilómetros de la meta. El final pica hacia arriba, un 3%. Y así llegaríamos al lunes 13 de julio, que sería el primer día de descanso en Cantal. Vamos con la segunda semana. El martes, etapa 10, Aurillac-Le Liorant, 166,6 kilómetros.
fiesta nacional francesa, siempre son días donde los corredores galos están muy activos. Llegamos al macizo central con unos 3.800 metros de nivel positivo en una etapa con el mismo final que el 2024, donde vimos ganar a Jonas Vingegaard a Tadej Pogačar en un día que vamos a decir que fue un espejismo, pues pensábamos que Vingegaard estaba para pelear el Tour de Francia y ya vimos que no fue así. 8 cotas puntuables. Lo más destacado llega cuando queden 74 kilómetros para el final. Ahí comienzan a subir el Col de Grifols, 5,9 kilómetros al 6,7%. Bajada, se afronta el Croc de Prat de Boc, 3,1 al 6%. Luego a unos 38 kilómetros se sube Pas de Peyrol, 7,8 kilómetros al 6%, con los últimos 2,2 kilómetros al 8,8%. El Col de Pertús, 4,4 kilómetros al 8,5%, y este ya se encuentra a 14 kilómetros de meta. Y el Col del Font de Seré, 3,5 kilómetros al 5,5%, a menos de 3 kilómetros para el final. Bajada y afrontar el último kilómetro al 5%. Etapa 11, Vichy-Nevers, 161,3 kilómetros. Día para el sprint, es la cuarta vez que se llega a Nevers, donde antes triunfaron Guido Bontempi o Alessandro Petacchi. Por tanto, finalistas italianos. ¿Será una premonición? Etapa 12, Circuit de Magny-Cours, Chalon-sur-Saône, 179,1 kilómetros. Salida inédita desde el circuito de Fórmula 1 de Magny-Cours, donde hasta 2008 se celebraban las carreras de la competición de la Fórmula 1. Por lo demás, un día de nuevo para los sprinters. Aquí ganó Dylan Groenewegen en 2019. Etapa 13, Dole-Belfort, 205,8 kilómetros. La etapa más larga de esta edición, es la única que pasa de 200 kilómetros. La carrera se adentra en las montañas de los Vosgos. Deberán pasar 150 kilómetros más o menos llanos para afrontar las subidas de la jornada. La primera, Col de Croix, 5,1 kilómetros al 4,8%, y la más interesante y famosa, el Ballon d'Alsace, 8,9 kilómetros al 6,9%, con máximas del 9%, que se corona a 30 kilómetros de meta. Esta subida fue el primer gran puente que se subió en el Tour de Francia, fue en 1905. Después de coronar, bajada de unos 16 kilómetros y luego unos 14 kilómetros con tendencia al descenso. Día difícil, de difícil pronóstico. La escapada se habrá desgastado mucho antes de llegar a las 2 cotas, pero todo dependerá de la diferencia que le deje el pelotón. Está claro que se podría ver también un día para la general si se ponen a pelear en el Ballon d'Alsace. Etapa 14, Mulhouse-Le Maastricht-Vellinge, 155,3 kilómetros. Jornada de montaña intensa en los Vosgos, con 3.800 metros de desnivel y 7 puertos. Creo que puede ser un día importante para definir los puestos de la general. Casi de inicio el Gran Balón, 21,5 kilómetros al 4,8%. Porcentajes que engañan. Por la subida se encuentra con falsos llanos y también tiene incluso bajadas. Quitando esos tramos podríamos decir que tiene 15 kilómetros al 7%. Subida perfecta para liarla de lejos, aunque lo más probable es que se haga una fuga de mucha calidad. Después de coronar, los ciclistas descienden hasta el primer paso por la meta, el Le Maastricht, y bajada larga después de meta y subida al Col de Pache, 9,8 kilómetros al 4,9%, los últimos 1,5 kilómetros al 8,6%. Bajada y de nuevo el Ballon d'Alsace, el que habían subido en la etapa anterior. Os recuerdo, 9,8 kilómetros al 6,9%. Luego afrontarán algunas subidas no categorizadas para llegar a la subida final, donde los últimos 20 kilómetros se sube el Col de Hack, 11,2 kilómetros con 7,3%. Los últimos 1,6 kilómetros al 10,3%. Una vez en la cima quedarán 5,5 kilómetros relativamente llanos hasta la meta. Y etapa 15, Campagnole-Pla de Solanson, 183,9 kilómetros. Se cierra la semana con una etapa que creo importante por sus 4.700 metros de desnivel positivo. Recorrido escarbado, bueno para que una fuga pueda rodar. A falta de 52 kilómetros la Col de Croites, 7,6 kilómetros al 8,8%. Bajada, la Col de Mont, 2,1% al 8,1%. Bajada y subida final a Plateau de Soleilson, 11,3 kilómetros al 9,1%. Por cierto, aquí ya sabéis que Isaac del Toro ganó la última etapa del pasado Dauphiné. Y llegaríamos al lunes 20 de julio, día de descanso en la Haute Savoie.
Y vamos ya con el cierre, con la tercera semana. Etapa 16, Evian-les-Bains, Tronon-les-Bains, 26,1 kilómetros. Después del día de descanso, otro día importante, se disputa la única crono individual de este Tour de Francia 2026. Serán 26,1 kilómetros con un inicio con la subida de la Cote de Larrigues, 9,4 kilómetros al 4,3%, que favorecerá a los corredores de la general. Después de coronar, 8 kilómetros de bajada y 9 kilómetros para rodar. Etapa 17, Chambéry-Boiron, 174,7 kilómetros. Etapa llana pero engañosa por los macizos del Bauges y Chartreuse, con más de 2.400 metros de desnivel positivo acumulado. Decía que era engañoso por los primeros 56 kilómetros, son bastante duros, con 3 cotas que ofrecerán un buen espectáculo para la fuga. Luego el terreno tiene bastante sub y baja, aunque más tendido, sin hacer sierras, y a 6 kilómetros para el final una subida de 2,5 kilómetros al 4%, no categorizada. Podría ser un día para la escapada, pero si quedan fuerzas también podría llegar, como no, un sprint. Etapa 18, Boiron-Orsières-Merlet, 185,2 kilómetros. Llegamos a los Alpes con casi 4.000 metros de desnivel positivo. Se van sumando los metros, aunque lo realmente importante llega al final con la Cote de Saint-Lech-les-Messes, 2,5 kilómetros al 6,7%, que se corona a 16 kilómetros del final, para luego subir a Orsières-Merlet, 7,1 kilómetros al 6,7%. Y aquí Primo Roglic ganó en 2020, aunque lo que siempre se recordará es el triunfo de Luis Ocaña sobre Dimers, que lo destrozó en esta subida en el Tour de 1971. La pena es que no le sirvió de mucho, porque después ya sabéis que tendría aquella terrible caída que tendría que abandonar el Tour. Etapa 19, Gap al Duez, 127,9 kilómetros. Etapa corta y explosiva, 3.500 metros de desnivel, que marca el primer ascenso al Duez de este Tour. Inicio duro en el Col de Bayard, 5,5 kilómetros al 6,9%, y el Col de Nuyer, 7,2 kilómetros al 8,5%. Luego se tendrán que esperar más de 60 kilómetros para subir el Col d'Ornon, 5,6 kilómetros al 6,2%, previa a la subida famosa de Alduez, 13,8 kilómetros al 8,1% por su vertiente de las 21 curvas. Tom Picot en 2022 consiguió la victoria en Alduez después de su famosa bajada del Galibier. Etapa 20, Le Bourg-d'Ossans Alduez, 170,9 kilómetros. Se podría decir, o hay que decirlo, que es la etapa reina, 5.600 metros de desnivel positivo, y pues como veis en el penúltimo día lo han puesto todo. Y aquí tenemos pues unos puertos que todos los aficionados del Tour de Francia conocen de pe a pa. El Col de la Croix de Fer, 24 kilómetros al 5,2%. El Col del Telegraph, 12 kilómetros al 7,1%. El Col del Galibier, 17 kilómetros al 6,8%, que por cierto es el techo del Tour de este año, 2.642 metros de altitud. Luego una novedad, el Col de Sarené, 12,8 kilómetros al 7,3%, y como digo es un paso inédito, creo que se había pasado solo una vez en el Tour de Francia, y por esta vertiente que se sube ninguna vez. Se corona a 14 kilómetros de meta. Luego quedará la subida final, que es el Alduez, pero como ya han subido un montón de metros con el Col de Sarené, pues solo quedarán 3,8 kilómetros al 6,1% para acabar. Y etapa 21. Troyes-París, 133 kilómetros. Etapa final que, al igual que en 2025, no será un simple paseo triunfal debido a la inclusión del circuito de Montmartre. Llegados a París, 3 vueltas de 6,8 kilómetros alrededor de los Campos Elíseos, seguido de 3 vueltas a un circuito final de 16,7 kilómetros. Este circuito incluye 3 ascensos a la Cote de Le Boutet-Montmartre, 1,1 kilómetro al 5,9%, con ese empedrado que Wout van Aert hizo viral cuando dejó a Tadej Pogačar. La cima, la última vez que se sube, está a 6,1 kilómetros de la meta. Tenemos, por tanto, con esta etapa se cierra, como he dicho, el Tour de Francia, y tenemos, por tanto, una primera semana con la crono por equipos y con etapas de montaña, diría, de bajo perfil, de baja intensidad. En condiciones normales no se deberían dar muchas diferencias, aunque ya sabéis que por ahí anda un loco del ciclismo. La segunda semana con 2 etapas más importantes, la 14 y la 15,
donde sí creo que se deberían abrir huecos, y entrada a la tercera semana con la crono individual y con las 2 etapas duras de Alpe d'Huez y la interesante de Ossier-Merlet y la divertida, como no, etapa de París. Ya veis que está todo como un poco repartido, pero increciendo. Y nada, esto sería todo lo que os quería contar sobre el recorrido de este año. Ahora lo que toca es ponerse a preparar la previa con el repaso de los equipos participantes y espero compartirla con vosotros como muy tarde el jueves, a ver si puedo hacerlo. Gracias por haber llegado hasta aquí. No os olvidéis de dejarme un like y os invito a ser fans de Ciclismo de ayer y de hoy, aportando esos como mínimo 2,99 euros que podéis activar en iVoox. Ya sabéis que hay un banner azul para apoyar el trabajo que se realizará en el próximo Tour de Francia. Os doy las gracias por anticipado y también os cuento que si os dais de alta de fans, seréis patrocinador de alguno de las etapas de este Tour de Francia. Como mínimo, ese detalle quiero tener también con vosotros. Sin más, nos seguimos escuchando. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.